El tema del discurso de odio, y su protección bajo las leyes de libertad de expresión es uno que desencadena un intenso debate, y plantea preguntas importantes sobre los límites de la libertad de expresión. El discurso de odio se refiere a cualquier forma de comunicación, ya sea verbal, escrita o simbólica, que ofenda, amenace o insulte a individuos o grupos en función de atributos como la raza, la religión, la etnia, orientación sexual o identidad de género. La libertad de expresión, por otro lado, es un derecho fundamental protegido por muchas sociedades democráticas. Asegura que las personas tengan la libertad de expresar sus pensamientos, opiniones e ideas sin temor a la censura o el castigo del gobierno. La tensión surge cuando se considera que el discurso de odio impide los derechos, la dignidad y el bienestar de las personas o comunidades específicas. Los críticos argumentan que proteger el discurso de odio bajo las leyes de libertad de expresión perpetúa la discriminación y los prejuicios. Sin embargo, los defensores de la libertad de expresión argumentan que incluso el discurso ofensivo y odioso aún debe ser protegido. Creen que la lucha contra el discurso de odio debería basarse en la contradiscurso, la educación y el diálogo abierto en lugar de restricciones legales. En algunos países, se han promulgado leyes de discurso de odio para criminalizar ciertas formas de expresión. Estas leyes tienen como objetivo prevenir la incitación a la violencia o la discriminación contra grupos específicos. Sin embargo, la interpretación y aplicación de las leyes de discurso de odio puede ser un desafío. Las definiciones de discurso de odio pueden variar según las jurisdicciones, y determinar la línea entre el discurso ofensivo y el discurso de odio puede ser subjetivo. En los Estados Unidos, la protección del discurso de odio está fuertemente influenciada por la primera enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión. Como resultado, el discurso de odio generalmente está protegido a menos que incite a la violencia o represente una amenaza directa. El enfoque legal del discurso de odio varía ampliamente en todo el mundo. Algunos países tienen leyes estrictas que criminalizan el discurso de odio, mientras que otros adoptan una postura más permisiva, priorizando la libertad de expresión. En Europa, por ejemplo, varios países tienen leyes contra el discurso de odio que se extienden más allá de la incitación a la violencia. Estas leyes tienen como objetivo proteger a los grupos minoritarios, y evitar la propagación del odio y la discriminación. Por otro lado, algunos argumentan que las leyes de discurso de odio pueden ser mal utilizadas para suprimir las opiniones disidentes y limitar la libertad de expresión. Creen que la solución radica en promover la tolerancia, la diversidad y la comprensión a través de la educación y el diálogo. Es importante tener en cuenta que la protección del discurso de odio bajo las leyes de libertad de expresión no aprueba ni respalda el discurso de odio en sí. Más bien, refleja el compromiso de defender el principio de la libre expresión, y el valor del discurso abierto en las sociedades democráticas. Equilibrar la preservación de la libertad de expresión con la necesidad de proteger a las personas y las comunidades del daño es un desafío complejo y continuo. Requiere una cuidadosa consideración de los contextos sociales, culturales e históricos en los que surge el discurso de odio. Si bien el debate sobre el discurso de odio, y su protección bajo las leyes de libertad de expresión continúa, está claro que encontrar el equilibrio adecuado es esencial para fomentar sociedades inclusivas y respetuosas. A medida que navegamos por este complejo tema, es crucial seguir comprometidos con los principios de la libertad de expresión mientras trabajamos activamente para combatir el odio y la discriminación a través de la educación, la conciencia y diálogo abierto. Solo a través de un esfuerzo colectivo para promover la tolerancia, la comprensión y el respeto podemos esforzarnos por lograr una sociedad que defienda tanto la libertad de expresión como la protección de los derechos humanos para todos. En los últimos años, el discurso de odio y su impacto se han visto amplificados por el aumento de las plataformas de redes sociales. Los espacios en línea se han convertido en caldo de cultivo para la retórica de odio, el acoso cibernético y la propagación de ideologías dañinas. El anonimato y el alcance de Internet han permitido que proliferen los discursos de odio, dirigidos a individuos y comunidades con una velocidad y alcance sin precedentes. En respuesta a este nuevo panorama, algunos gobiernos y compañías tecnológicas han implementado políticas y regulaciones destinadas a frenar el discurso de odio en línea. Sin embargo, la eficacia y la equidad de estas medidas están sujetas a debate. Los críticos argumentan que la moderación del contenido puede conducir a la censura, sofocando la libertad de expresión e impidiendo el diálogo abierto. Otros argumentan que se necesita hacer más para responsabilizar a las personas por el discurso de odio. Abogan por una aplicación más estricta de las leyes existentes, y el desarrollo de nuevos marcos para abordar las formas digitales de discurso de odio. Un desafío para abordar el discurso de odio en línea es la dificultad para definir sus límites. La naturaleza acelerada y en evolución de la comunicación digital hace que sea difícil determinar qué constituye el discurso de odio y qué no. Además, la naturaleza global de Internet significa que el discurso de odio puede cruzar las fronteras sin esfuerzo, lo que plantea desafíos para los sistemas legales y las agencias de aplicación. También es importante reconocer la interseccionalidad del discurso de odio y su impacto en las comunidades marginadas. El discurso de odio a menudo se dirige a las personas en función de múltiples aspectos de su identidad, lo que agrava el daño que experimentan. Los efectos del discurso de odio pueden ser de gran alcance, y extenderse más allá de los objetivos inmediatos.
puede crear un clima de miedo y hostilidad, erosionando la cohesión social y socavando los valores democráticos. Al mismo tiempo, es crucial participar en discusiones matizadas sobre el discurso del odio, teniendo en cuenta las diferencias culturales, el contexto histórico y la dinámica del poder. La línea entre el discurso de odio y las formas legítimas de crítica o disidencia puede ser borrosa. Es importante equilibrar la protección de los grupos vulnerables con la preservación del derecho a un debate sólido y abierto. La educación y la conciencia son herramientas importantes para abordar el discurso de odio. Al promover la comprensión, la empatía y el respeto, podemos desafiar las creencias y prejuicios subyacentes que alimentan la retórica odiosa. Empoderar a las personas para que reconozcan y respondan al discurso de odio puede contribuir a construir comunidades inclusivas que rechacen la discriminación y defiendan los derechos humanos. Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel crucial en la lucha contra el discurso de odio al abogar por cambios legislativos, brindar apoyo a las víctimas y fomentar el diálogo y la comprensión. Es esencial que los gobiernos, la sociedad civil y las empresas de tecnología trabajen juntos para encontrar soluciones innovadoras para abordar el discurso de odio en la era digital. Los enfoques colaborativos pueden ayudar a lograr un equilibrio entre proteger la libertad de expresión y proteger a las personas del daño. En conclusión, la protección del discurso de odio bajo las leyes de libertad de expresión es un tema complejo y polémico. Requiere una cuidadosa consideración de los derechos y el bienestar de las personas y las comunidades, así como de los principios de la libre expresión y el diálogo abierto. Las leyes y regulaciones que rodean el discurso de odio deben evaluarse y adaptarse continuamente para seguir el ritmo de la naturaleza evolutiva de las plataformas de comunicación y las normas sociales. En el futuro, es esencial cultivar una cultura de respeto, empatía e inclusión, tanto online como offline. Al enfrentarnos al discurso de odio y promover la comprensión, podemos crear una sociedad que defienda los principios de la libertad de expresión al tiempo que protege la dignidad y los derechos de todas las personas. En última instancia, el camino para abordar el discurso de odio radica en la acción colectiva, a través de la educación, el diálogo y el fomento de un sentido de pertenencia e igualdad para todos los miembros de la sociedad. Deseo que trabajemos juntos para crear un entorno donde nuestras palabras reflejen un compromiso compartido con la comprensión, el respeto y un futuro más inclusivo. Gracias por vernos y te esperamos para debatir sobre nuevos temas de interés en What Do You Think About? Os leo en comentarios.